esto para colocar al INE como el árbitro, ¿no? Pero, digamos, en ese proceso, hay polarización o no, el INE lo que tiene que hacer es arbitrar el partido, si usted me lo permite. Una pregunta que nos hemos hecho bastante en estos años es si hay o no polarización política. El presidente dice que no, dice que hay diferencias de opiniones, pero la impresión que queda es que si hay contrastes muy marcados que llevan a colocar a la palabra polarización como una forma de definir lo que está pasando. Pero también no nos hagamos. La polarización, las diferencias existen de décadas y décadas. La desigualdad social es la mejor prueba de ello, ¿no? Es la manifestación más clara. Pero si se trata de discursos y de redes sociales, el asunto adquiere otra dimensión, ¿no? Ahí está un toma y daca cotidiano. El análisis geográfico del voto muestra un panorama todavía más plural y volátil. El doctor Willibald Sonnleitner, investigador del Colegio de México, realizó un estudio muy interesante que queremos ponerlo a consideración. Vamos a hablar con él. Se llama, si no les importa, para que yo lo diga textual, la polarización socioterritorial del voto, la Ciudad de México y el nivel nacional. A ver, no nos vamos a adelantar mucho para que no lo cuente. Él habla de 7 Méxicos. Él detectó un electorado fragmentado en 7 fuerzas de un tamaño relevante, compuesto por 9 segmentos de ciudadanos con comportamientos volátiles. Pero hay o no, o eso, bueno, pues es lo que vamos a tratar de entender y a ver qué nos dice Willibald Sonnleitner sobre esto. Él es profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Willibald, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Mucho gusto estar contigo, Javier. Gracias por el espacio. Todo muy bien. A ver, a lo mejor para que nos vayas contando todo este estudio, la primera pregunta que yo creo que muchos nos hacemos, ¿si hay polarización o no hay polarización? O como dijeron en otro tiempo, Willibald, es producto del ingenio popular. O sea, ¿qué alcanzas a ver? Veamos, la respuesta más fácil sería decir que depende. Depende de lo que entendemos por polarización. El concepto se utiliza mucho, es sumamente intuitivo, y es cierto que no hay política sin polarización. Me explico, hay que diferenciar, hay que contrastar propuestas para hacer campañas. Una campaña electoral supone un nivel mínimo inevitable de polarización. El problema que tenemos actualmente es cuáles son los niveles que hay de polarización y cuáles son los tipos de polarización de los que estamos hablando. Porque hay polarizaciones que son inevitables, que son naturales en cualquier democracia, y hay tipos de polarización que pueden ser, digamos, las llaman perniciosas los expertos, que pueden ser negativas para la democracia cuando dejamos de escucharnos y cuando dejamos de compartir un espacio común. El problema de fondo por ejemplo, de la polarización ideológica fuerte es cuando hay 2 campos que se dividen de una forma dicotómica y ya no conversan juntos. ¿Explico? Ya no hay espacios comunes en los que se puede negociar. Ese es un poco el riesgo de una polarización demasiado exacerbada. Pero veamos, el problema en México es que tenemos un tipo de polarización muy, muy particular que tiene que ver con el sistema de partidos y con el momento en el que se encuentra actualmente el sistema de partidos. Y es un momento de alta fragmentación. No son 2 fuerzas que se están oponiendo, son en realidad, como bien lo sabemos, hay 7 partidos con representación legislativa y hay 2 coaliciones, y además hay un partido que no ha entrado en coalición, y eso varía mucho en las entidades, varía mucho a lo largo a lo largo y ancho del territorio nacional. Es decir, que estamos en una situación muy distinta a la que tenemos en Estados Unidos, y por eso creo que vale la pena detenerse en el análisis socioterritorial geográfico del comportamiento electoral, de cómo los electores están o no están polarizados. Claro, eso. Entonces ahí como... Adelante. Adelante, Willibald, perdón que te interrumpe. Entonces, veamos, lo que es evidente, por ejemplo, es en 2021 vimos un mapa de la Ciudad de México partida en 2, con claramente una parte de la ciudad que votó prácticamente por la oposición y la otra que votó por el oficialismo, y eso coincidía. De hecho, se pueden ver probablemente los mapas que les envié, sí, pero ahí se puede ver, por ejemplo, el mapa de la ciudad, incluso a nivel de secciones, uno puede detectar esa polarización muy fuerte
que no solo es en términos políticos, sino que se vincula con los niveles de escolaridad, por ejemplo, de desarrollo en la ciudad, y es, digamos, es una polarización fuertemente arraigada, y eso se produjo en 2021 en la Ciudad de México. La pregunta acá es hasta qué punto eso es representativo de lo que está pasando a nivel nacional, y ahí cuando uno hace el mismo análisis, uno se da cuenta que evidentemente no es el caso, y que el país es sumamente diverso, que en realidad, no sé si se pueden ver los mapas que envié para ilustrarlo sí, un poco. ahí les encargamos ahí en la producción, ¿sale? Sí. Yo aquí no los estoy viendo, pero creo que es difícil comentarlos sin verlos, pero básicamente a nivel nacional tenemos claramente 7 fuerzas políticas. Este es el mapa de la Ciudad de México, ¿se dan cuenta? En 2021. Esto a ver, es perdón, así Willevald, prácticamente. a ver, para que hablemos, son los mapas, son 2 mapas. El de la izquierda, ¿cuál es? Y el de la derecha, ¿cuál es? A ver. Excelente. El de la izquierda es la diferencia que hay entre la coalición de oposición conformada por el PAN, el PRI y el PRD, y la coalición oficialista en 2021 conformada por Morena y el PT. Entonces, lo que está en azul oscuro es a donde la coalición de oposición gana con más de 20 puntos de distancia, y la que está en rojo oscuro donde gana el oficialismo con más de 20%. Ahí se ve claramente la Benito Juárez, se ve claramente el núcleo de Iztapalapa y se ven otros polos, otros núcleos, y lo que es relevante, se dan cuenta, es que este mapa se parece muchísimo al mapa de la derecha, que es el mapa del nivel de la escolaridad. Entonces hay una correlación impresionantemente fuerte y significa que efectivamente es en las secciones electorales con mayores niveles de escolaridad que arrasa, digamos, la coalición opositora, y al revés es en las secciones con menores niveles de escolaridad donde arrasa el oficialismo. Entonces, aquí tenemos esta imagen claramente. Si lo vemos ahora partido por partido, en la próxima ilustración, vamos a ver que esto realmente se debe al perfil que tiene Morena y al perfil que tiene el PAN. El PAN lo tenemos arriba, a la derecha, ¿se dan cuenta? En el eje horizontal tenemos los niveles de escolaridad, y en colores tenemos en rojo los niveles más bajos y en azul los niveles más altos, y vemos que en la medida en la que incrementa la escolaridad, incrementa la ventaja que tiene la oposición sobre el oficialismo y viceversa. Oye, ahora, la pregunta es... a ver, hay nada más. RS2 igual 14% en la parte superior de cada una de las gráficas. ¿Qué quiere decir, Willevald? Significa que esta línea que ven ahí en blanco explica el 74% de la varianza total. Es una correlación sumamente fuerte. Es decir, es muy inusual ver esto en el comportamiento electoral. Solo el 26% de la varianza no obedece a esta, se ve en la dispersión de la curva. ¿Te das cuenta? O sea, la curva es la regresión, que en este caso no es lineal, pero es prácticamente lineal, y hay una dispersión en torno a esa curva, pero es una relación impresionantemente fuerte. Veamos ahora qué es lo que sucede cuando hacemos lo mismo a nivel nacional para contrastar las dos gráficas, y vamos a ver que a nivel nacional, se dan cuenta, la relación es sumamente débil. La relación explica el 18% del total de la varianza y no explica el 72% de la varianza. Es decir, sí se ve que en los distritos electorales, en este caso, que tienen menores niveles de escolaridad, el oficialismo tiene una mayor ventaja, y es también el caso a la derecha en los distritos con mayores niveles de escolaridad. Pero en realidad, si lo ven, hay distritos con bajos niveles de escolaridad, muchos de ellos, a donde también la coalición opositora arrasó en 2021. Y pues, ¿a qué se debe esta debilidad de relación, esta debilidad de polarización socioterritorial? Sí. Lo podemos ver básicamente en las gráficas. Se debe primero a que hay 7 fuerzas y que esas fuerzas tienen una distribución territorial muy desigual.
Lo podemos ver tal vez en la próxima gráfica y en el último mapa que vamos a mostrar. Ajá. Entonces, adelante. Otro más, ¿verdad? Dices, Willibald. Otro más, si se puede allá. Digamos que el último mapa creo que es el que mejor ilustra la idea que quiero transmitir. Es este. ¿Se dan cuenta? A ver. Es un mapa que tiene 7 colores. ¿Por qué? Porque no solamente hay regiones en las que Morena es muy fuerte y el PAN es muy fuerte. También hay regiones donde el PRI sigue siendo muy fuerte. Hay todavía regiones con una fuerte presencia del PRD. Y luego, ojo, hay estados que son gobernados por Movimiento Ciudadano, el caso de Jalisco y de Nuevo León, y hay estados en los que el Verde Ecologista gobernó Chiapas entre 2012 y 2018 y tiene todavía mucha fuerza, y ganó ahora, tiene actualmente la gubernatura desde 2021 en San Luis Potosí. Es decir, que no son pequeños partidos, fuerzas menores, son fuerzas con un arraigo territorial propio, y lo que tenemos no es un país partido en dos, sino más bien un país fragmentado en 7 configuraciones distintas. Ven, por ejemplo, acá en el zoom, arriba en el mapa, ahí ven que la Ciudad de México sí está partida en 2, pero es una situación que es más bien excepcional. Se produce, por ejemplo, en Ciudad Juárez. Ajá. También ven la polarización, pero no la ven para nada en Chiapas, no la ven para nada en Guadalajara, no la ven para nada en Monterrey, no la ven para nada en el resto del país. Así que creo que eso es un dato muy importante. Sí. La Ciudad de México, las élites que residen en la Ciudad de México, en particular las personas que residen en la Benito Juárez y en Iztapalapa, viven en mundos muy polarizados, pero esto no es representativo de lo que vive la enorme mayoría de los mexicanos en el resto del territorio. Ah, caray, a ver, Willibald, digamos, la impresión que queda es que la narrativa del presidente ha provocado una polarización. Eso es discursivo y no en el terreno concreto de la vida cotidiana de la gente, del proceso electoral, incluso de lo que podríamos pensar que se pudiera presentar, Willibald, este domingo en 8. Vamos a verlo ahora con los resultados del 2 de julio, pero veamos, no solo es el discurso del presidente, son los discursos de las élites partidistas, son también los discursos de líderes de opinión que intervienen en medios de comunicación. Digamos, siempre hay una polarización en las élites. Es normal que las élites estén polarizadas, el Congreso está altamente polarizado. La pregunta es hasta qué punto esta polarización penetra en la sociedad y polariza los comportamientos electorales. No tenemos una brújula. Vamos a ver lo que va a pasar el 2 de julio. Lo que podemos ver son las evoluciones de largo plazo y pues hay que analizar con la lupa los resultados de las próximas elecciones. Lo podemos hacer luego si tienes un espacio para ello. Pero yo creo que va a ser, son 20,000 elecciones, sabemos son más de 20,000 elecciones. No las vamos a poder analizar en términos dicotómicos. Van a haber ganadores y perdedores de todas las fuerzas políticas y se va a redistribuir todo el poder político en el país y vamos a necesitar más que 2 colores para entender cómo se va a reconfigurar el país. Oye, a ver, déjame hacerte una pregunta, quizá derivado de las percepciones. Las encuestas, ¿qué opinión te merecen las encuestas de lo que está... de lo que ahí viene o de lo que se presume que ahí viene, en función de que las encuestas en algunas han sido muy claramente definidas y en otras es una especulación que ya subió uno, ya bajó otro, lo que tú quieras. Pero digamos, presidencia parece muy definida en términos de las encuestas, que quede claro. A ver, una visión sobre las encuestas, Willibald. Para ser sintético, hemos hecho un conjunto de escenarios con Juan Pedro Viqueira. Ajá. Y publicamos un artículo que se llama La mejor encuesta son las elecciones, que pueden consultar en la revista Nexos. Está en mi página web también, sí, la página se llama mapasyvotos.colmex.mx. Pueden encontrar ahí los análisis que hemos hecho con Juan Pedro Viqueira y tenemos escenarios de cómo se va a reconfigurar, de cómo se puede reconfigurar la Cámara de Diputados, el Senado, y las 9 gubernaturas que están en juego.
con base en los resultados previos que reagregamos en los nuevos distritos electorales que se crearon en 2022-2023. La respuesta ahí es realmente compleja porque, digamos, hay un escenario en el que Claudia Sheinbaum ganaría la presidencia y una mayoría absoluta, pero es un escenario muy, muy poco probable. Y hay también un escenario en el que, por ejemplo, ganaría Xochitl Gálvez y conseguiría más del 50% de la Cámara de Diputados y del Senado para gobernar. Y ese escenario también es muy poco probable. Hay otros escenarios que se desarrollan y permiten un poco jugar con los datos y ver. Evidentemente son proyecciones del pasado que no se van a producir el 2 de junio. Claro. Va a cambiar mucho el 2 de junio, pero nos va a servir para contrastar el pasado con lo que cambió realmente. Veamos, lo que sí sabemos en la ciencia política es que hay mucha más continuidad de lo que se cree en los comportamientos electorales. Hay cambios, pero rara vez hay cambios tan fuertes como los hubo en 2018, por ejemplo. Sí, es decir, claro. no va a haber un cambio tan radical como el que tuvimos en 2018. Te mando un gran saludo, Willebald. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Te agradezco el espacio y es siempre un gusto conversar contigo, Javier. Gracias, en verdad, gracias. Gracias. Oye, a ver, espérame nomás, Willebald. ¿Nos puedes dar el sitio para que la gente te lo vea? Porque estoy seguro que le llamará la atención. Correcto. El sitio se puede afichar, tal vez se llama Mapas y Votos en el Colegio de México, Colmex. Ahí encuentran todos los materiales, los mapas, los datos. Pueden hacer sus propios cálculos, sus propios escenarios. mapasyvotos.colmex.mx, y ahí pueden también encontrar mi página web personal. Si logran escribir mi apellido correctamente en el Colegio de México, pues van a encontrar ahí mi sitio, y mapasyvotos.colmex.mx, ahí encuentran todo el material. Gracias de nuevo. Le eché ganas con el nombre y el apellido, casi no me equivoqué. Eres un estupendo anfitrión, te lo agradezco mucho. Gracias, Willebald. Buenas noches.